Bueno, buenos días. Va a comenzar la presentación la doctora Agustina Starbasci con dos casos clínicos, así que Agus, te damos aquí La palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco sí, la idea era traer estos dos casos y charlarlos y pensarlos entre todos. Un poco nuestro rol en el consultorio siempre es poder identificar estas pacientes que quizás tienen un riesgo diferente a la población general y poder derivarlas oportunamente para que sea estimado este riesgo y ver cómo puede ser el seguimiento, ya sea con vigilancia de alto riesgo o con intervenciones de reducción de riesgo. La realidad es que nos vamos a encontrar frecuentemente en el consultorio debido a la mayor accesibilidad de los test, así que bueno, son pacientes que probablemente nos encontremos con más frecuencia. Bueno, respecto a BRCA1 y 2, la mutación aumenta, las dos mutaciones aumentan alrededor del 70% el riesgo de cáncer de mama. También existe un mayor riesgo de lo que es en las mujeres que tuvieron un cáncer de mama, el desarrollo de un cáncer de mama contralateral y sobre todo, y lo que hace sobre todo a la mortalidad, es el aumento del riesgo de cáncer de ovario mayor en BRCA1, alrededor de un 44%, versus un 17% en los casos de mutación BRCA2, cuando en la población general es aproximadamente el riesgo de 1,3% de riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida. Y BRCA2 también tiene incremento de otros cánceres, como ser cáncer de páncreas, próstata y melanoma, que en su conjunto no llegan a ser más del 10%, pero igual está aumentado. Agus, ¿no se te escucha? ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No, sí, sí, perfecto. A ver, Ah, ¿se te pasaron las bueno. fotos, puede ser? Ah, no, volviste, perfecto. Sí, hay una diapositiva que quedó ahí rara, pero bueno, la realidad es que sí, se me pasó. Siempre al momento de pensar una intervención o un tratamiento con una persona, siempre tenemos que tratar de pensar quién es la persona, para qué indicamos un tratamiento, qué tenemos para ofrecer y durante cuánto tiempo. Y esto es un poco el hilo conductor y la línea que la idea es pensar con estas dos pacientes. La primera paciente es Paula, de 37 años, que tiene diagnóstico de una mutación BRCA1. Paula tiene como antecedentes familiares un padre alpinista fallecido en la montaña, una madre que tuvo un evento, una ACV a sus 55 años y una fractura de cadera a los 70, una hermana con cáncer de mama a los 38, BRCA1 positivo, que motivó el estudio en ella, y un hermano con un infarto a los 45. No, ¿Sí? O sea, antecedentes cardiovasculares a edades tempranas y la fractura de cadera en un familiar de primer grado. Ella es alpinista también como su padre, respecto a proyectos de vida no tiene hijos ni quiere tenerlos, vive para el alpinismo y realizó la cirugía, la salpingoforectomía de reducción de riesgo hace 2 meses. La misma estaba indicada desde sus 35, pero ella lo pospuso por temor al impacto de la menopausia en su rendimiento deportivo. En las pacientes de RCA1, en general, si bien siempre se consensúa con la paciente, por supuesto, el momento de la cirugía, está indicado un poco más temprano que en BRCA2, entre los 35 y los 40 años. BRCA2 en general es un poco más tardío, entre los 40 y 45. Bueno, entonces ella es el quién, con sus antecedentes, su realidad, sus características, y ahora un poco pensar el para qué de lo que podemos ofrecerle. ¿Sí? Paula constituye una insuficiencia ovárica primaria y atrogénica, o sea, una salpingoforectomía antes de los 40 años, que la realidad es que no requiere ningún estudio adicional para saber que es un IOP, ¿sí? Bien, entonces, esta cirugía tiene consecuencias en dos escenarios principalmente, porque estamos extrayendo la principal fuente de hormonas que son los ovarios. Una consecuencia que es a nivel del presente, que puede generar síntomas. Se sabe, si bien no son todas las pacientes iguales, que los síntomas de la oforectomía
respecto a los síntomas del climaterio, son síntomas que en general tienen una instalación rápida y bastante florida, con síntomas bastante intensos y frecuentes, y incidencia también a nivel del futuro de potenciales complicaciones en las áreas donde sabemos que los estrógenos son protectores, ¿sí? Bien, sabemos que con el descenso de los estrógenos, un poco respecto, pensando estos eventos futuros, desciende lo que es la protección a nivel cardiovascular, la protección ósea, los estrógenos tienen un efecto anticatabólico y anabólico a nivel del hueso, y la protección neuronal o cognitiva, también son neuroprotectores, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Y un poco en estos estudios se basa la guía de IOP, que ahora la vamos a ver. ¿Cuáles son digamos, los resultados respecto a los diferentes eventos que sabemos que estas pacientes tienen mayor riesgo si no damos un tratamiento hormonal? Respecto a lo que es mortalidad, por ejemplo, este estudio evaluó la histerectomía con y sin conservación de los ovarios en pacientes a diferentes edades. Las dividieron en 4 grupos: antes de los 45, entre los 45 y los 49, 50-54 y más de 55. ¿Sí? Que serían la primer fila de ahí arriba. Cualquier cosa que no se entienda, por supuesto, lo charlamos, si me pueden interrumpir. ¿Qué pasó en el grupo de las mujeres, sobre todo antes de los 50? Fíjense los números, el riesgo de mortalidad, o sea, el hazard ratio fue de 1.30 para antes de los 45 y 1.16 entre 45 y 49. O sea que el riesgo estaba aumentado en las pacientes que realizaron oforectomía en comparación con las que conservaron los ovarios. Después de los 50, sin embargo, el número fue menor a 1, o sea que parecería que en realidad la oforectomía fue protectora en esos grupos, 50-54 y más de 55. Fíjense, no sé si ven la flechita, 0,83 y 0,92, ¿sí? Esto es un poco, ahí. Esto es un poco lo mismo, pero en gráficos. Fíjense como antes de los 50, o sea, 45 y 45 a 49, la salpingoforectomía tuvo más eventos de mortalidad por cualquier causa, a diferencia de la conservación de los ovarios, en donde la línea estaba por debajo. 45, menor a 45, la línea estaba bastante más arriba. 45 a 49 ya se empiezan a juntar, y después de los 50 ya se cruzan, ¿sí? Bien. ¿Y qué dicen los estudios, los grandes estudios de cohorte respecto a esto? Un poco observan lo mismo. El único que no observó lo mismo fue el WHI, que bueno, que fue un estudio que seguramente lo conocen, que tuvo características especiales. Las mujeres incluidas, la edad media era de 63 años, o sea que eran mujeres bastante grandes, y un tiempo de seguimiento corto, de alrededor de 7 años, ¿sí? Pero el resto de los estudios, de los grandes estudios, demostraron lo mismo: el aumento de la mortalidad por cualquier causa, sobre todo con la oforectomía antes de los 45. Respecto a eventos cardiovasculares, este es otro estudio que también lo que observaron fue la edad de la menopausia y comparar el tipo de menopausia. Si fue una menopausia natural, que son los cuadraditos azules, ¿sí? Esto en cada uno de los eventos cardiovasculares, y los amarillos, que son las menopausias quirúrgicas. Y fíjense cómo, sobre todo antes de los 40, cómo los cuadraditos se alejan del 1, y sobre todo en el caso de las menopausias quirúrgicas para cada uno de los eventos cardiovasculares. Y los estudios de corte, lo mismo: aumento de eventos cardiovasculares, sobre todo antes de los 40 y 45, ¿sí? El WHI lo mismo, de vuelta no lo volvió a demostrar, pero un poco por estas características que vimos antes. Y respecto la otra, el gran área que queda como con una desprotección importante. Agustina no se escucha, No no se sé si el resto escucha. escucha. Ahí se ¿No te se dejó de escucha? escuchar. Capaz es un tema de internet.
Es como Se te si pasara desconecta una el ráfaga, micrófono se y se llevara tu escucha voz una y lluvia, claro. vuelve. Se escucha como una lluvia. Ya Ahora se perfecto. te escucha bien, pero Se cuando se escucha va Ahí la volvió. perfecto. voz, Y debe ser un tema de internet, supongo. Puede ser. Bueno, Pero avísenme. recién, ¿eh? Te avisamos Seguí enseguida. Vos podés tranquila que se decirme. escucha bien. Bueno, dale, Se escucha dale, me Te bien. van avisamos avisando. cualquier cosa. No, les estaba diciendo que la otra gran área que queda con desprotección es la parte ósea, entonces ver qué pasa con el tema fracturas. Por ejemplo, este fue un estudio muy grande que incluyó más de 400.000 mujeres, más de 12.000 fracturas, y fíjense, comparando early menopause, o sea, menopausia temprana, que es antes de los 45, versus mujeres que dejaron de menstruar después de los 45, o sea, una edad habitual, el odds ratio fue de 1.36 para eventos de fractura, ¿sí? Bien. Y otros respecto a lo que es eventos como Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo, si bien los resultados son un poco más controvertidos, en general muestran resultados bastante deleterios con la menopausia temprana también, ¿sí? Bien, ¿cuáles son entonces, como en resumen, la evidencia respecto a los datos duros de mortalidad, de todas las causas de mortalidad, de eventos cardiovasculares? ¿Perdón? ¿No se me escuchó? Perfecto. Se escuchó perfecto, sí. Listo, listo. Eventos cardiovasculares y fracturas en las mujeres con menopausia temprana, o sea, antes de los 45 y sobre todo antes de los 40, 1.30, 1.26 y 1.36. O sea, sería aproximadamente un 30% de aumento de la mortalidad desde el riesgo de base, ¿no? 26% y 36% respectivamente para eventos cardiovasculares y fracturas, ¿sí? Bien, ¿y qué dice? Bueno, la guía, que es un poco lo que justamente nos guía en estos casos, en el caso de Paula, que es una insuficiencia ovárica prematura y atrogénica, respecto a lo que es expectativa de vida, un poco lo que vimos, que se asocia a menor expectativa de vida principalmente por enfermedad cardiovascular y debemos ofrecer lo que es terapia hormonal como prevención primaria y por supuesto siempre recomendar todo lo que son recomendaciones y hábitos de vida saludable, evitar tóxicos, dieta saludable, actividad física regular. Respecto a lo que es salud ósea, ¿cómo evaluamos? Lo que recomienda la guía es pedir una densitometría al momento del diagnóstico cuando esté disponible. ¿Qué hacemos si esa densitometría nos da normal? En general no hay mucho valor con repetir la densitometría antes de los 5 años y en el caso que sí detectemos osteoporosis o baja masa ósea, reevaluar cada 1 a 3 años. Y respecto a la dosis adecuada para la protección ósea, no menos de 2 miligramos de estradiol oral o 100 microgramos de estradiol transdérmico para optimizar la protección a nivel del hueso. Respecto a la salud muscular, la IO puede asociarse con menor masa, fuerza y rendimiento muscular, como sabemos que sucede en la menopausia por la sarcopenia. La realidad es que el rol de la terapia hormonal en este caso y la testosterona, si bien se sabe que la testosterona puede por otras razones beneficiar al músculo, la testosterona no tiene que ofrecerse con este fin porque su efecto es incierto. Y sí, bueno, reforzar todo lo que es estilo de vida y pautas saludables. Respecto a la salud cardiometabólica, sí sabemos, como vimos, el aumento de los eventos cardiovasculares y que el uso de la terapia hormonal protege respecto a esto. Monitorear también, porque a veces capaz nos focalizamos en la terapia hormonal y nos olvidamos de lo que es la parte clínica, monitorear la presión arterial, el peso y el tabaquismo, mínimo una vez al año, y perfil lipídico y cribado de diabetes al momento del diagnóstico. Respecto al bienestar psicológico, también ofrecer muchas veces, bueno, sobre todo en las pacientes que de repente se desayunan con el diagnóstico de una mutación, el aumento del riesgo, siempre ofrecer lo que es una evaluación por psicología y ofrecer acompañamiento por terapia, ¿sí? con
porque bueno, lo que es el apoyo psicológico también debería estar accesible para las mujeres con IOP. Respecto a lo que es función sexual, acá sí, en este caso, en el caso de que la mujer presente un digamos, diagnóstico de deseo sexual hipoactivo, podría considerarse siempre en conjunto con una terapia sexológica, testosterona transdérmica, eh, para el deseo sexual hipoactivo. Y siempre recordar en este caso la presencia de síntomas geniturinarios, que tenemos que mejorarlos idealmente, porque también sabemos que impacta en lo que es la sexualidad y la satisfacción sexual. Todo lo que es láser, energía térmica y todos esos tratamientos, la guía actualmente no los recomienda. Y respecto a la función neurológica, también terapia hormonal, incluso aunque no haya síntomas, ¿sí? Esto es como un concepto importante de lo que es la terapia hormonal en IOP, que es prevención primaria en realidad. Y en el caso de las pacientes con BRCA, la cirugía reduce el riesgo de cáncer de mama al menos un 50%. Entonces, estamos hablando de pacientes que sí, que tienen una mutación que aumenta el riesgo, pero cuando incurren y efectivamente realizan la cirugía, y más sobre todo si después realizan la mastectomía, este riesgo se reduce, ¿sí? Entonces, bueno, por todas estas razones, la realidad es que está indicada la terapia. Paula, volviendo un poco a nuestra paciente, nos cuenta que después de la cirugía tuvo calores muy molestos, no descansa bien, tiene muchos cambios anímicos, molestias con las relaciones. No se escucha. Ahí. ¿No está tocando Ahora vos el sí. micrófono o algo? Ahí sí. No tengo ¿Como nada un en el micrófono micrófono. inalámbrico? Sí. Eso no tengo. Como si Estaría lo Por bueno. eso, tapara con porque algo. como Como si que se eso, lo taparás tapara. vos con algo. No sé. Ahí se escucha bien igual, pero Ahora se te Sí, escucha sí, bien. Rápidamente, Es pero por cuando poco haces un tiempo. movimiento, no sé qué Sí. movimiento haces y tic, sí. se va la Tengo, voz. tengo a mi hijo también afuera de cuando haciendo un lío terrible. No sé si no será eso lo que interfiere. No es eso. No, porque la máquina Se no la estoy cayó. tocando. Bueno, básicamente lo que dije es lo que está en la filmina, que es todos los síntomas que tiene Paula, y sobre todo lo que más le preocupa es que siente que tiene menor rendimiento deportivo, ¿sí? Bien, entonces, pareciera que en ella está muy claro el objetivo del tratamiento, que es este para qué, que es básicamente prevenir complicaciones a largo plazo y mejorar, eso sería como el futuro, y mejorar también su presente. Respecto a esto del rendimiento deportivo, recordemos que lo que es para la función muscular y para el rendimiento deportivo no está indicada la testosterona, pero bueno, que probablemente la terapia hormonal mejorando todo ese malestar mejore su calidad de vida en el presente, ¿sí? Y respecto a qué tenemos para ofrecer, estradiol, progesterona, porque o sea, Paula realizó la forectomía, pero con conservación del útero, que es lo que se suele indicar, y testosterona, que en el caso sería específicamente en el caso de deseo sexual hipoactivo. El objetivo de la terapia hormonal en este escenario es aproximarse a una sustitución fisiológica. Como se conserva el útero, se requiere una terapia combinada de estrógeno y progesterona para la protección endometrial. La administración de estrógenos por vía no oral evita el primer paso hepático y todo lo que esto conlleva, sobre todo a nivel del impacto en la coagulación. Y la dosis de estrógeno, como vimos, para la dosis sobre todo de la protección a nivel del hueso, es más elevada que la utilizada en las mujeres de menopausia a edad habitual. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo de la testosterona, que en general se indica para el deseo sexual hipoactivo por vía transdérmica y que no se recomienda para mejorar el músculo, cognición. La realidad es que los datos son insuficientes o inciertos. Los riesgos de la terapia hormonal
en mujeres BRCA1 y 2 sin antecedente personal de cáncer de mama, la terapia hormonal es una opción, que no nos dé miedo quizás este antecedente, digamos, esta mutación que aumenta el riesgo, sobre todo, y por supuesto si la paciente ya realizó la cirugía. Con útero intacto siempre agregar gestágeno, y esa sería como la indicación, ¿sí? ¿Y durante cuánto tiempo damos el tratamiento en el caso de Paula? Bueno, la realidad es que los datos de las diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis indican que el uso a corto plazo, después de la cirugía en las pacientes portadoras, no atenúa significativamente los beneficios del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y la realidad es que en el caso de que no aparezca ninguna contraindicación, siempre se va a beneficiar más la paciente si podemos llevarla a la edad habitual de la Ahí te últimas escuchó, también. ahí se te escuchó raro. Ay, no sé. Ahora volviste. Ahora volví. No, capaz que toco algo. A ver, voy a tratar de no tocar nada. Así. ¿Qué no se escuchó de lo último? No, ¿Esto se se escuchó escuchó? todo Lo que bien, sí. Se escuchó bien, al final se escuchó bajito, pero se te escuchó Pero se todo. se escuchó bajito. Listo, bárbaro. Bueno, y ahí con Paula tendríamos respondidas esas cuatro preguntas, ¿sí? O sea, ¿quién es? ¿Para qué hacemos el tratamiento? Que dentro del riesgo-beneficio la balanza se inclina para el beneficio, tanto en el presente como en el futuro, que tenemos para ofrecer estrógeno, progesterona y testosterona en el caso de deseo sexual hipoactivo, y durante cuánto tiempo, que bueno, que las guías nos avalan a poder indicar tratamiento en estas pacientes. Sí, pero falta hasta cuándo. ¿Hasta cuándo ¿Eh? lo vas a dar, Agustina? ¿Esto no se escuchó? No, es que no dijiste hasta cuándo recomienda la guía. La guía en realidad, o sea, lo que muestran los estudios es que la terapia por corto plazo no atenúa el riesgo el beneficio perdón, del procedimiento quirúrgico, y Sí, que en realidad la guía recomienda hasta la edad habitual de la menopausia. ahí está. Perfecto, Eso no quedó. perfecto. No Y se escuchó. puedo, Lo dije oral, por eso quizás no se escuchó que justo se había cortado, me dijeron. Eso. excelente, muy bien la presentación, Agustina, perfecto. Yo creo que, ¿Puedo hacer una pregunta? y obvio, venía Sí, eso, sí. Ay, perdón. Ahí dijiste que la recomendación de pacientes con BRCA era solo la extirpación de la salpingoforectomía o también la extirpación de mamas, las mastecto. sí, esta paciente había realizado la reducción la cirugía de reducción de riesgo con oforectomía bilateral, pero también está recomendada la mastectomía. Claro, porque como que se entiende como que para los que son endocrino, digo, por las dudas, que en realidad la recomendación es las dos cosas, ¿o Claro. no? Sí, Eh, Claro, sí, y no está sé bien, si listo, siempre. era eso, para que quede claro para el resto. No sé si siempre, no sé si siempre la recomendación es de las dos cosas, porque lo que más tenés que prevenir es el cáncer de ovario, el que cáncer de ovario. ese es En general lo que hacen es en dos tiempos. exacto, Primero la oforectomía y después la mastectomía. exacto. Eso. Por Claro. eso te van a llegar cada vez más pacientes que van a estar con insuficiencia ovárica prematura. Está perfecta, divina la presentación. Yo creo que lo que hay que hacer, Agustina, es, porque nos pasa que nos derivan, a mí me pasa mucho que me derivan del hospital alemán, muchas pacientes que están programadas para hacer la Sí, pingoforectomía preventiva. Y la realidad es que hay que comenzar ya el mismo día de la cirugía la terapia hormonal. No ujú, esperar que tenga sí. síntomas, porque cuando la cirugía, digamos, la oforectomía, da muchos síntomas, se incendian las pacientes. Sí. Pero bueno, no sé, si quieren acotar, preguntar, me parece divina la presentación y esto cada vez vamos a tener más gente, más pacientes que... Sí, por eso al principio como que dije eso, como que tenemos tanto acceso en todo sentido a nivel en fertilidad, o sea, los test genéticos como que
estamos como que avanza y cada vez mayor accesibilidad para la mayor parte de la población y la realidad es que nos vamos a encontrar, sí, y lo que vos decís, Gladys, del asesoramiento previo también es crucial, o sea, está buenísimo que te las manden antes a las Tal pacientes cual. y que no se desayunen después de la cirugía con, sí, totalmente, está buenísimo Yo, eso. ¿Puedo yo algo hacer que una aprendí, pregunta? Ay, sí, perdón. perdón. Todas las No, no, preguntas. no, no, habla. No, adelante, adelante. Bueno, gracias. Excelente, Agustina, me encantó la presentación. Una pregunta media, no sé, de burrada por ahí, pues yo soy endoinfantil, pero esta mutación se la solicitaron a la paciente por el antecedente de la hermana. Sí, Está bien. Y por esto el siempre antecedente. se escrinea al resto de la familia. Sí, en realidad vos tenés pautas como de alarma en el consultorio para derivar a la evaluación genética. Por Ah, ejemplo, mujer que tiene en cualquiera de las dos ramas, ya sea materno o paterna, más de un caso de cáncer de mama, por ejemplo, sobre todo si es a edad de jóvenes o bilateral, antecedentes de cáncer de ovario, aunque sea uno solo, porque el cáncer de ovario como que es un cáncer, en la población general es un cáncer menos frecuente, alrededor del 1%. Después, bueno, en el caso de BRCA2, por ejemplo, Páncreas. Mm. páncreas y próstata de Gleason mayor a 7, creo que es, o sea, ujú, próstata agresivos, y porque la próstata también es un cáncer bastante frecuente, pero agresivos, o páncreas, que también es poco frecuente, son pacientes que la idea es derivarlos para que el genetista evalúe y ahí pueda ah, hacer el pedido. perfecto, En realidad buenísimo. no se piden solo estos genes, sino que se pide un panel. Es un Panel. panel con todas las mutaciones. Lo que pasa es que Ujú. BRCA1 y 2 son las más características y las que más riesgo tienen. Claro, porque ella no tenía síntomas de nada, ella solamente portaba la mutación y tenía su hermana Claro, con este antecedente, nada. es que son Bueno, justamente nada las más y nada pacientes, menos. claro, Claro. son justamente las pacientes candidatas al tratamiento, Mm, porque si la paciente ya tuvo cáncer de mama, en realidad no está claro, recomendado, si tuvo antecedente personal. claro. Así que bueno. Como Bien, dice Agustina, genial, gracias. nosotros tenemos pautas donde sabemos que tenés que enviarla al genetista y el genetista ahí Mm, te pide el panel genético y te encontrás con que, oh, BRCA. bien. Sí, que es un problemón para la paciente, Sí, por eso también esto del acompañamiento terapéutico, porque la paciente de repente se desayuna con todo esto que tiene que tomar claro. una decisión de cuándo operarse, digamos, es... Claro, por Justamente eso te eso, digo, era una paciente sana, ponele entre Sí, comillas, sí, que sí, le sí. detectan la mutación, nada más. Y Porque Que es no y una tiene algo ningún posibilidad de síntoma de que, riesgo. nada. algo Hay que Claro, una quería clase de la contar. maestría muy buena de Flor Petraki del año pasado que habló de las indicaciones para derivación a genética, Ahí aviso. está, mm, eso es lo sí, Que que... estaba muy buena la clase. También la te voy a pasa, volver a ver. como vos decís, Silvia, me resulta interesante, ¿no? El comentario que hiciste, que la paciente no quiere hacerse el estudio genético, porque dice, yo tengo miedo de encontrar y qué Mm, voy a hacer. Entonces ahí tenés que explicar, claro, el genetista se va a encargar de explicar claro, que sí se puede hacer, que esto es preventivo, digamos, es una claro. maniobra para tratar de prevenir enfermedades. Mm, mm, Sí, genial. yo no lo puse porque era muy largo, sino, pero todo lo que son estrategias de vigilancia de alto riesgo, en el ovario no lo tenés, porque es un cáncer que no tiene método de Claro, screening. claro. Entonces, en la mama sí tenés posibilidad, pero en Mm, el ovario no, y la mayor mortalidad está dada por el cáncer de ovario, justamente. Vale. mm, Entonces, la realidad es perfecto. que está bueno Entonces, saberlo. en esta paciente, entonces, perdón, la mama se requeriría control, o sea, no está planeado la mastectomía. Le Bueno, hacemos la terapia de reemplazo hormonal. sí, digamos, no lo puse en el caso. En general, las pacientes después se les ofrece la mastectomía, pero es verdad que no siempre, y en este caso tiene que ser seguida por mastología esta paciente, ¿no? Y con estrategias así de vigilancia como de alto riesgo, sí. Es Ah, gracias. lo que dijo recién Agustina, no mata el cáncer de mama, en general lo que le va a matar es el Es el cáncer de cáncer de ovario. De ovario. ovario. Ah. Flor, vos querías preguntar algo.
No, no, un comentario que algo que yo aprendí en el servicio, yo soy endocrinóloga, y es esto, ¿no? Un poco lo que están diciendo, la paciente de repente se desayuna con un montón de cosas, pero hacerle hincapié de, no se da cuenta, pero lo sintomática que va a estar y lo que uno sabe de la prevención a futuro y hacer, o sea, un acompañamiento y que la paciente comprenda la importancia de ese reemplazo, eso, que es un montón, todo. Sí, Sí, sí. sí. Totalmente. Acá estoy viendo me fui a ver el chat, Vittorio, la cita es la que puse al principio de la guía IOP de ESHRE, de dónde salen las recomendaciones, decís. Perfecto, te puso ahí. Sí, sí, sí. Preguntó de dónde Listo. están las recomendaciones. Sí, sí, no, no lo puse en cada una de las filminas, lo había puesto al principio. Perfecto. Hermoso. No sé si alguien quiere acotar algo. Ya, Sami, buen día, Sami, que Hola, vos Samuel. estás ahí en el Fernet. Hola, ¿cómo están? Eh, No, nada, hermosa la presentación. mm. Mariela también está de Fernández, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿querés seguir con la próxima, Agustina? Sí, sí, es cortita igual. ¿Mm? Ya la siguiente. eh, Bueno, la siguiente paciente, Marcela, que tiene 46 años, BRCA2 mutada, es hija única, no tiene relación con su padre. La madre tuvo cáncer de mama a sus 38 años, ya está fallecida, y tiene una tía materna con cáncer de ovario a los 60 años. Y ella es docente respecto a sus características y hábitos, es sedentaria, tabaquista y tiene sobrepeso y realizó la cirugía hace 7 meses luego. Te perdimos, te Ahí perdimos. estamos. Ahí. Sí. Recuperada. Capaz, capaz, capaz es cuando aprieto para pasar la filmina, no sé. Me parece que Eh, es eso, porque es pasas eso, ¿no? cuando pasas la de Apo. Listo, voy a tratar de no hablar cuando paso así. Bueno, estos son los antecedentes de ella, que tiene antecedentes digamos, características de riesgo, sobre todo cardiovascular, ¿sí? Bien, y en el caso de Marcela, un poco que quería traerles este estudio, que es un estudio de un grupo colaborativo que un poco fue publicado en el año 2019 y se hizo con el objetivo de evaluar el riesgo de cáncer de mama con el uso de la terapia hormonal. Y lo que quería mostrarles, la idea no era mostrarles todo el trabajo, pero sí que este estudio tuvo un importante mensaje respecto a lo que es el riesgo de la obesidad, o sea, el sobrepeso y obesidad respecto al cáncer de mama. Fíjense en el recuadro D, que es el que está marcado, son pacientes que no hacen terapia hormonal. Esto sería, las líneas lo que muestran es el riesgo de cáncer de mama a lo largo del tiempo. Y fíjense cómo pacientes que tienen un índice de masa corporal normal tienen un riesgo que sería la línea de abajo, cuando tienen sobrepeso, como el riesgo de cáncer de mama aumenta, y cuando tienen obesidad aumenta más. O sea, como que las líneas hacen básicamente el mismo dibujo que con la terapia hormonal, ¿sí? Entonces, bueno, más que nada tener en cuenta porque ya tiene sobrepeso, después de la cirugía nos cuenta que tiene calores, sequedad y muchos cambios anímicos. Entonces, bueno, un poco lo mismo, si bien Marcela tiene 46 años, la realidad es que para su presente, lo que es la terapia de reemplazo hormonal va a ayudarla y para lo que es la protección de las diferentes áreas que estuvimos viendo también, pero sobre todo trabajar en estos factores de riesgo que ella tiene como características, sobre todo lo que es el sobrepeso, el sedentarismo y el tabaquismo, ¿sí? Bien, la seguridad de la terapia hormonal en los pacientes, las pacientes BRCA está avalada por los estudios, ¿sí? Y la evidencia, como vimos, está de acuerdo en que sí.
Siempre digamos, el hecho de iniciar cualquier tratamiento y sobre todo también en estas pacientes es en el escenario de una toma de decisiones compartidas y siempre tratar de ver la perspectiva de la mujer. Por eso yo siempre también pongo un poco, bueno, dentro de todo el malestar o los signos y síntomas que tiene la paciente, bueno, a vos qué es lo que más te preocupa, como en el caso de la primer paciente que lo que más le preocupaba era el rendimiento deportivo y en el caso de la segunda eran los cambios anímicos. Bueno, y básicamente lo que es la terapia hormonal está enfocada en mejorar el presente y el futuro, y siempre centralizada en la paciente, ¿sí? El cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente, las pacientes BRCA parten de un riesgo mayor que luego disminuye con la cirugía. La evidencia está de acuerdo en ofrecer la terapia hormonal siempre que la paciente no tenga antecedente personal de cáncer de mama y la paciente tiene derecho a recibir la información certera y poder decidir en conjunto, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Gracias. Linda. Hermoso, hermoso. Estupenda. Agus, gracias. Ay, yo estoy... Excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Doris. No, por favor. Divina. Bueno, ¿querés dejar de compartir? Perfecto. Muy linda, la verdad Sí, ahí y está. además cada vez vamos a tener más pacientes Tal así cual. y son desafíos Sí, mm, Sí. totalmente. Sí, sí, sí. todos. Muy bien, ahí te están aplaudiendo. Gracias. Chicas, si hay alguna Gracias. pregunta, chicos, vos también podés preguntar, Vito. ¿Quieres Eh, decirle a Sol si quiere Bueno, presentar? yo tenía la duda de por qué la recomendación de la terapia hormonal en estas pacientes a la edad normal de la menopausia. No entendía por qué, y ahí busqué, claro, la guía, lo que dice ahí la recomendación es que vos, mayor exposición a TRH después de los 50 años, mayor impacto sobre un tejido mamario, puede ser otro cáncer de mama no dependiente de la mutación. Sé que por eso, y que no hay estudios que avalen la eficacia a partir de los 50 años en pacientes así. O sea, Sí, no es que hay evidencia en contra, no hay evidencia no a hay favor evidencia. todavía. por eso, la Sí, paciente no tiene cáncer de mama, pero tiene la mutación. Entonces, no tenés Está bien, contraindicación. Partís de la base de claro. no hay pero no contraindicación. entendía por qué recomendado hasta los 50 y no como cualquier mujer que pulula por ahí de hacerlo hasta los 60, por ejemplo. Si tiene síntomas o lo que sea, o le quiera prevenir una osteoporosis o lo que sea. Y no Pero sé, claro, ahí está. no sé si no se haría, creo En que realidad, se supone que si la mujer sigue obteniendo, porque vos pensás que es una Pero paciente que 15. tiene una mutación que se redujo con la, si ponele que esta paciente se hace la oforectomía y la mastectomía. Y si la paciente a los 50 años deja la medicación y se incendia y no tuvo cáncer de mama, sigue obteniendo beneficio con el agregado de terapia hormonal. Sí, Totalmente. sí, sí, Entonces, eso es claro. Digo, ¿en qué estudio se basó esa recomendación tan fuerte? O sea, no, porque ¿cuál, Victorio son las ¿dónde recomendaciones está de la IOP. decisión de la guía? El IOP, Es en población general eso, exacto, para población con general. IOP. Es IOP, las guías dicen que la terapia hormonal es hasta la edad de la menopausia, La como dice menopausia. claro. Samantha. ¿Entendés? Es Listo, como perfecto. general. Después la evaluás. Listo, Y perfecto. después, respecto a lo que es riesgo de cáncer de mama, que es otro mundo, la realidad es que los estudios, por ejemplo, este estudio del grupo colaborativo, que yo no me metí mucho en las otras, la realidad es que son, digamos, observaciones que están basadas en un tipo de terapia hormonal que ahora tampoco se utiliza, o sea, en fármacos que ahora no se utilizan. Entonces, bueno, la realidad es que hay que, sí, el tema del riesgo de cáncer de mama y terapia hormonal hay que verlo también porque por ejemplo no incluyeron lo que son estudios con progesterona micronizada, que era Cancela. era Claro. el principal lo que principalmente demostraba el riesgo, sobre todo con la medroxi, que era lo que se utilizaba en ese momento. Así que Ah, bueno. perfecto, perfecto. ¿Alguna acotación? Excelente, Agustina. Excelente. Bueno, gracias, chicas, gracias por el espacio. Gracias a vos por ofrecerte Sí, divino. y poder contar con tu experiencia. No, Nicole, muchas gracias. ¿vos querés compartir tu paciente? Dale, dale, ahí comparto la pantalla. Compartir pantalla. A ver.
Sí, ¿Ahí se ve? ¿sí? Perfecto. Maximizalo. Bien. Para que- Allá abajo tenés una. Ah, arriba tenés. Ah, eh, ¿Dónde está la a ver, cosa? reproducir. Ahí. ahí Ahí. está, perfecto. Bien. Bueno, voy a pedir disculpas porque por ahí no es un caso tan prolijo. Eh, bueno, yo tuve algunas dudas cuando recibí esta paciente y bueno, hay cosas que por ahí no están hechas en el momento justo o hay cosas que faltan, pero porque fue así real la paciente. Bueno, es una paciente de Vamos con 30 casos años. reales. Así que Sí. Aprendemos todos. mejor un lujo. De 30 años, es docente, sedentaria, no tabaquista y, o sea, el motivo de consulta actual es amenorrea secundaria. Como antecedentes ginecobstétricos es nuligesta, tuvo una menarca a los 14 y desde que comenzó a menstruar tuvo oligomenorrea primaria. Le indicaron anticonceptivos orales desde los 22 años por sospecha de síndrome ovario poliquístico y que los tomó hasta con alguna interrupción para hacer algún estudio, pero hasta septiembre del año pasado porque quiso buscar embarazo. Y desde que septiembre del año pasado hasta ahora tuvo algunos ciclos, hubo ciclos que eran de más de 35 días, otros de 60, pero actualmente la fecha última de menstruación fue el 5 de abril de este año. Como antecedentes personales no tiene ninguno. La madre tiene hipotiroidismo. Y bueno, el examen físico tiene un peso de 58, talla de 1,53, un índice de masa corporal de 24,7, perímetro de cintura 74 centímetros, no tiene signos de hiperandrogenismo y tiene un examen ginecológico sin particularidades, todo bien. TA normal. Exámenes complementarios, tiene un PAP de agosto del año pasado, hipotrófico negativo, una eco transvaginal de septiembre del año pasado que estaba todavía bajo anticonceptivos, en el que informan, como puse los datos más relevantes, pero el endometrio 1,2 estaba con ACO y en los ovarios no informaron el volumen y la cantidad de folículos, pero en las fotos no impresionaban de aspecto poliquístico. Tiene el último laboratorio del 23 de junio de este año, que lo hizo en amenorrea, que informa una TSH de marqué lo que estaba fuera de rango. TSH de 4,37, T4 libre 0,99, una LH de 20,1, FSH de 6,8, estradiol de 80, prolactina 22,9, testosterona total estaba sí, también en rango normal, testosterona libre también normal. Lo que tiene es una 17 hidroxiprogesterona de 2,6, una delta 4 de 2,74, también fuera de rango, progesterona 0,41, SHBG 45,3 y una de sulfato normal. Tiene un laboratorio de octubre del año pasado en el que era un control de rutina, en el que como dato relevante tenía el colesterol total aumentado, LDL 158, GOT y GPT también aumentadas, una TSH normal. Realizó una interconsulta con un clínico que le indicó repetir el laboratorio, pero no lo realizó. Bien, y ese es el caso. A ver, dejo de compartir. Bueno, No sé si de tener compartición cualquier cosa después volvemos para ver algún estudio. sí, perfecto. Porque la duda es, ¿esta paciente es un síndrome de ovario metabólico, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, como dicen ahora, un SOP? El Ahí, tratamiento es de exclusión. O sea, el Claro. diagnóstico es de exclusión. Tenés que estar seguro que esa 17 esa hidroxi. 16 Claro. es por su SOP y no por otra cosa. ¿Eso se lo repetiste, Sol? Esa es la pregunta. Eh, Sol consultaba por eso, porque no. claro, ella no, ahora actualmente no se lo volví a repetir, pero ella me mandó estudios del 2020 en el que ya tenía una 17 hidroxi de 2,9. Ujú. Ahora, bueno, por lo que charlé el otro día con Gladys, ella está buscando embarazo actualmente.
así que la mandé con un genetista, porque como no tengo la posibilidad de hacerle el test de Sinactem, viste, quería evacuar esa duda de si no es una hiperplasia. En realidad la presentación era justamente por eso. ¿Cómo hacemos en estas pacientes donde no tenemos una 17-hidroxi menor de 2 para descartar una hiperplasia suprarrenal de comienzo tardío, ¿no? Así que bueno, los endocrinólogos. No tenemos Sinacten. Algunos usan ACTH-LEA intramuscular y No, dosan. no está tampoco. Ah, no, tampoco tenemos ACTH-LEA. Bueno, entonces, No. bueno. ¿Y qué tenemos entonces? Vamos directamente al test genético. Igual que siempre, nada. Molecular. Yo Genético. creo que sí, o sea, si ella se quiere embarazar y quiere estar segura, enviarle un test genético. Es lo único. Después, si no, Ay, qué más hermosa. Ay, más mamita. artesanal, darle el ACO, ver si baja la 17 hidroxi con el ACO, pero eso no te da certeza de nada. Claro, te deja un Mm. poquito tranquilo, nada más. Mm. Y hasta Tuve por una ahí. paciente, perdón, Sí, tuve sí, una María. paciente también dudosa, las 17 hidroxi, más alta, pero le dimos ACO, negativizó la 17 hidroxi, igual hicimos el test genético y el test genético nos dio positivo, o sea, para 2 tipos de alergias. Así que Oh, eso de darle los ACO, que por ahí uno lo hace cuando no tenemos el Sinacten o querés evitar el y mira, está paciente. Sí. ¿Tenía mutación Así que, severa? no sé. ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Tenía alguna mutación severa o era solamente una mutación leve? Mira, eh, Se te escucha entrecortado, Mariela. ahora, Mariela, tenés mala señal. Si apagás tu cámara, por ahí para el audio no te escuchamos entrecortado. a ver, ¿Cómo sabe todas las ahora, opciones? técnica de increíble. Vito Tips. Vita ti. ahora, A ver, ¿qué decías, Mariela? No, no te escuchamos directamente. Perdimos a Mariela. No, se silenció. Escucha, si querés escribilo acá. No tengo, Ah, no no tengo el estudio. claro, porque sería interesante ver si tiene una mutación severa. Wow, decimos, ¿cómo Claro. puede ser? Mm. Pero bueno, habría que hacer algún estudio a ver qué pasa con esto. Igual, Mm. la idea es, si no tiene mutación, el resultado me lo pasó la genetista que le dio positivo para 2 alelos. Ajá, claro. Quiere decir que debe ser no sé, puede ser una severa y una leve, o puede ser 2 Está leves, bien. 2 Mm. mutaciones leves. Bueno, ve que lo averigüe para la próxima. Sí, el lunes, claro, perfecto, bien. Y podemos ver también qué pasa con el estudio genético, claro. Ok. Mm. ¿Alguna duda, acotación antes los genetistas, si no tenías una 17 hidroxi mayor de 4 no te hacían el test genético. Ahora te lo hacen, la plata puede todo, así que si yo pago, me lo hacen. Obvio. Pero está bueno porque es la única forma de garantizar la tranquilidad de la paciente, ¿no? Mm. Lo más interesante sería hacer un trabajo en las que ya sabemos que tienen, estoy tirando ideas, pero bueno, en Canta. las que ya tienen test positivo, si ya tenemos una hidroxi basal que ya sabemos cuánto es, darle el anticonceptivo y ver si con el anticonceptivo te baja y te transforma en un falso, Me pero vos ya sabés que es encanta, positivo, pues tiene el test genético positivo. me Un encanta. trabajo. ¿Vamos a Está hacerlo? perfecto. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Tendríamos que llamar a las pacientes con hiperplasia confirmadas y decir Claro, que tomen un mes, un mes. teóricamente, y le dosamos el último día de la toma de la pastilla, ¿no? Para ver qué pasa con la 17. Mm. Me encantó. Yo estuve buscando, Ah, yo estuve buscando qué pasaba con el anticonceptivo y me llamó la atención porque decía que el anticonceptivo puede haber, ayúdenme a entender esto. Obviamente lo busqué y lo único que encontré es inteligencia artificial. Espera que voy a dejar de compartir así le veo las caras.
¿qué pasa con el té genético? Perdón, té genético, con la 17-hidroxi con el anticonceptivo. Y dice que te puede bajar la 17-hidroxi porque aumenta la CBG, lo cual no me cierra, porque si yo le doy un anticonceptivo y doso, por ejemplo, eh, la SHBG, porque el anticonceptivo aumentó, digamos, la producción, ¿por qué me va a bajar la determinación de 17-hidroxi? O como lo que pasa con el cortisol. No sé si me sigue en el razonamiento. Sí, sí. Porque la 17 hidroxi se debe medir libre, ¿será por eso? No No sé. lo sé, claro, por Sí. eso tengo que. Entonces empecé a buscar en PubMed, dije, a ver cómo es esto. Entonces le puse a la inteligencia artificial. Si es de origen ovárico, estoy suprimiendo, me peleaba con la inteligencia. El razonamiento es bueno, me dice, es lógico. Pero, y empecé a buscar en PubMed a ver qué pasaba con la 17-hidroxi, si hay que hay publicado con anticonceptivos y 17-hidroxi, dije, acá vamos a necesitar a un bioquímico para ver qué es lo que se dosa. Porque si es como el cortisol, donde yo le doy un anticonceptivo y aumenta la CBG, me aumenta el cortisol total, no sé si me siguen el razonamiento. Mm, Tanto la mm. 17-hidroxi tiene que estar aumentada con el anticonceptivo. Vale, Así eso que tengo por que. qué va a bajarlo. Así que me comprometo a buscarlo. Yo busqué lo poco que encontré y no encontré papers con 17-hidroxi anticonceptivos, pero podemos hacer ese trabajo, Le podemos preguntar Vittorio. a Fabre Sí, y hacerlo con ya, Fabre. Maidana, sí, tal cual. Pero bueno, no, y habíamos puesto este trabajo porque justamente la idea es que si la paciente tiene un estudio genético, esto ya lo conocen ustedes, que si esta es Mm. la mujer, ¿sí? Que esta sería una paciente que es sana, que no tiene ninguna manifestación, pero es portadora de una mutación severa, eh, tiene riesgo de tener un hijo con la forma clásica. Es decir, siempre que la mujer porte una mutación severa, va a tener riesgo, si se junta con un hombre que tiene una mutación severa, de tener un hijo con la forma clásica. Y acá se va a expresar la paciente sana, acá con una hiperplasia de comienzo tardía, y acá va a ser la hiperplasia severa. Ahora, los casos donde no tiene riesgo es cuando no tiene una mutación severa la pareja tampoco, ¿sí? Porque si ella llega a tener una mutación severa, ahí tenemos que investigar a la pareja, ¿no? Es como que Mm. estos son los casos donde no hay riesgo de tener descendencia con hiperplasia clásica. Nada más como para mostrar esto. Así No, que no tampoco sé si es... Sí, ahora me escuchan. sí, te escuchamos, Mariela. Ahí, ahí le, ahí le pregunté a la genetista, dos mutaciones, una perdedora de sal virilizante y la otra leve. Que dice que tiene una severa, Y una claro. severa. Mm. Sí. Sí, bueno, entonces con más razón hay que hacer el estudio a ver qué pasa con el resto, ¿no? Y hay que estudiar al marido. Ujú. De pareja. Ok. Bueno, seguimos. Sí. Oh, ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, ahí busqué lo de la 17 hidroxi, ya nos sacamos la duda ahora. Sí, Circula unida a proteínas, nada más que su unión a la CBG es muy lábil. sí, Entonces, aunque midas hormona total, unidad proteína y no unidad proteína, no importa, porque total esa unión es muy, es labio. como la albúmina con la hormona tiroide, con lo que sea. Con más razón tendría que estar, entonces tendría que bajar si es un SOP, si la contribución es ovárica, ¿no? Claro. Bueno, es un trabajo interesante para hacerlo, Vito. Vamos a hacer Juntemos todas las que tenemos una estudios pizarra, genéticos. exacto, una pizarra con estudios para hacer. O sea, la llenamos enseguida. Bueno, Podrían hacerlo extensivo para todos los que estamos en la maestría, porque para tener más pacientes, ¿les parece? Que podamos Está participar. bárbaro eso. nos encanta, nos encanta. Bueno, armemos un protocolo. Digo, multicentro. Y lo hacemos todo. Sí, 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 y los pasamos y juntamos información entre todos. Es un mes de anticonceptivos nada más, Ujú. porque ahí ya le baja a los 7 días, ya le baja el LH y le baja la producción de andrógenos, todo lo que tiene que ver con la esteroidogénesis ovárica, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, Bueno, empezamos con nuestros casitos. Aquí tenemos a Belén, que es una paciente de 16 años y 4 meses. Está en la secundaria,
No fuma ni realiza actividad física y viene al consultorio con su mamá. Su motivo de consulta son irregularidades menstruales. Cuenta que tiene diagnóstico de SOP, chica de 16 años. Refiere acné en cara. Antecedentes clínicos no tiene de importancia, ni tan de quirúrgico, solamente una apendicectomía. Tuvo su menarca a los 14 años y 11 meses. O sea, fíjense, ahora tiene 16 y 4 meses. Su ritmo menstrual es 6-7 días cada 40-45 días desde que empezó a menstruar. No tiene relaciones sexuales. En la familia no hay antecedentes de diabetes. Desconoce si existe tiroidopatía en la familia. No tienen antecedentes de cáncer ginecológico en la familia. Tampoco toma medicamentos. Al examen físico mide 1,70 m, pesa 57 kilos 800, un índice de masa corporal de 20, tiene un aspecto ginoide, circunferencia de cintura 72, no tiene acantosis, no tiene hirsutismo, presenta en la cara acné leve, también en la espalda, no se queja por eso, no tiene galactorrea, ni espontánea ni provocada. Espera. Ups. Entonces, estos ciclos menstruales en esta paciente los podemos considerar irregulares. Chan, chan. No, Muy, no. muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Ujú. Perfecto, porque todos sabemos que la transición desde la adrenarca hasta la completa competencia reproductiva es un estado like síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Donde las irregularidades del ciclo son totalmente normales. Esto es muy común en las adolescentes y sabemos que estos son datos de Apter, que son viejos, de 1997, que decía que al Pero tercer... sirven. Sí, claro, pero después Legro lo actualizó. Mm. Entonces, él decía en ese momento que al tercer año, cuando terminaban los 3 años de edad ginecológica, el 60% de los ciclos eran ovulatorios y a medida que progresaba los años de edad ginecológica se lograba más cantidad de ciclos ovulatorios. Y es más, él decía que cuanto más tarde era la edad de la menarca, más se tardaba en tener, tener ciclos claro, regulares. ciclos regulares. Legro en un estudio más reciente dijo que habló de una más rápida recuperación de los ciclos, de modo tal que en el tercer año posmenarca entre el 90 y 95% de los ciclos ya son ovulatorios, ¿sí? Como que hay una aceleración de la regularidad de los ciclos y del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Tal es así que cuando hablamos de qué se llama irregularidades de los ciclos en adolescentes, recuerden que es normal, ciclos irregulares en el primer año, que entre el primero y el tercer año se considera normal entre 21 y 45 días, pero al tercer año posmenarca ya vamos a tener que ser más exigentes, por lo cual vamos a considerar normales entre 21 y 35 días. O se considera alterado si son menos de 8 ciclos por año. Obviamente también hoy se sabe que en el primer año posmenarca, después de este primer año, si hay ciclos de más de 90 días, también es irregularidad del ciclo y sin duda la menorrea primaria a los 15 años o 3 años después de la telarca, que los endocrinólogos en general consideran dos, pero bueno, las guías acá dicen 3 años postelarca. ¿Sí? Esto se considera irregularidades menstruales que en realidad lo que es disfunción ovulatoria. Fíjense que esta chica tenía 16 años y 4 meses. Su menarca había sido los 14 años y 11 meses. Estamos Claro, chiquitos. sí, unos meses. Claro. Y 6-7 días cada 40-45 días desde la menarca coincide con lo que les acaba de decir Gladys y que esto es normal. Así que no le podemos decir que tiene alteraciones del ciclo. ¿Por qué? Porque las guías dicen que es, según la edad ginecológica, entre 1 y 3 años, lo normal es entre 21 y 45 días. Menos de 21, más de 45, estamos hablando de disfunción ovulatoria.
Y entonces, Ujú. ¿Qué decimos con respecto al hiperandrogenismo clínico? ¿Esta chica lo tiene? No, muy bien, muy bien. no, tiene un acné, pero eso propio también del proceso de su inicio, de su menarca y en este tiempo de transición que tiene, pero no hiperandrogenismo, no se puede catalogar de hiperandrogenismo clínico eso. Y aparte el acné no forma parte del hiperandrogenismo clínico, Solamente, ahora vamos a ver acá. Ahora El vemos. en hiperandrogenismo, otra condición. exacto, se expresa con acné o con hirsutismo. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Como decías vos, Silvia, recién, que en las adultas lo más común, la forma más común de Es expresión el es el hirsutismo. hirsutismo. Pero el acné está presente en el 75% de las adolescentes durante el desarrollo puberal. Por lo tanto, si vamos a hacerles diagnóstico de SOP, es decir, de hiperandrogenismo clínico a cada adolescente que nos viene con acné, vamos a tener casi todas las Todas las adolescentes. pacientes con diagnóstico de SOM. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con el score de Ferriman y Galway? Ustedes saben que nosotros consideramos más de 8, pero este score se creó para mujeres caucásicas mayores de 24 años. ¿Qué quiere decir? Que no hay datos validados poblacionales en adolescentes. ¿Qué hacemos? Las guías aclaran eso, sostienen que no está validado en adolescentes, pero es lo que se usa, es lo único que tenemos, así que eso lo seguimos usando. No hay otro instrumento que podamos usar, así que Entonces, con respecto a las adolescentes, cuando hablamos de hiperandrogenismo clínico, recuerden que hay pocos datos normativos para valorar el hirsutismo. La alopecia es infrecuente, lo mismo que pasa con las adultas. La alopecia es lo menos considerado. Y es común el acné comedónico, pero no así el acné inflamatorio o acné severo, o fíjense, ahí sí ya hablamos de hiperandrogenismo clínico cuando una adolescente tiene ese acné que es resistente al tratamiento, que es severo, inflamatorio y que le deja marcas, ¿no? Y eso sí va a ser considerado como un signo clínico de hiperandrogenismo. Y entonces, fíjense que la paciente solamente refería acné en la cara, cuando la revisamos no tenía hirsutismo, tenía leve acné en cara y en espalda, que además no refería. no me molestaba tampoco. Exacto. Entonces, si miramos para el diagnóstico de hiperandrogenismo clínico en adolescentes, se requiere acné severo o resistente al tratamiento y o hirsutismo, que no tiene la paciente. Ahora, ¿le pedirían a esta paciente ecografía para diagnosticar PCOM o No, hormona No, antimuleriana? No. 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 no, ninguna de las dos. Ninguna de las dos, muy bien, todos de acuerdo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características en las adolescentes ecográficas? Fíjense que lo que se sabe es que el volumen ovárico aumenta con el desarrollo puberal y alcanza su valor justo luego de la menarca. Hay estudios que dicen que el máximo valor del volumen ovárico se alcanza alrededor de los 19, 20 años y luego se estabiliza. Por eso algunos dicen o 8 años después de la menarca para considerar el ovario de aspecto poliquístico, u otros dicen después de los 20 años directamente. Fíjense que si vamos a hablar de adolescentes sanas, hay hasta un 40% de adolescentes que presentan ovarios de aspecto, Imágenes ováricas exacto, de aspecto y poliquístico. aspecto poliquístico. En adultas, obviamente que sirve, o en aquellas que tienen más de 8 años de edad ginecológicas, acuérdense que el marcador más efectivo y más sensible es el número de folículos por ovario. Quiere decir que la paciente, el ecografista nos tiene que contar la cantidad total de folículos, que tiene que ser más de 20 por la guía del 2023. Ahora, si no tenemos un equipo con buena sensibilidad, que es de menos de 8 MHz, o la paciente no inició relaciones sexuales y tenemos que hacer una ecografía transabdominal, ahí El no, volumen. exacto, se recomienda no considerar el número total de folículos, sino el volumen ovárico, que se acuerdan que es las 3 dimensiones por 0,5, o el número de folículos por sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Un corte, ¿cuántos folículos? Que tiene que ser también, igual que el volumen, mayor de 10. Entonces, recordemos que no sirve el aspecto de ovarios poliquísticos en mujeres menores de 8 años de edad ginecológica. Y tampoco el dosaje de hormona antimuleriana,
Obviamente, estas chicas adolescentes presentan elevados niveles de hormona antimuleriana porque tienen muchos folículos. Muchos folículos. ¿Qué sabemos de la hormona antimülleriana? Que es una glicoproteína que es producida por folículos preantrales y antrales pequeños. Hay una correcta relación entre la morfología de ovarios poliquísticos y los niveles de AMH. Se sabe que son 2 a 3 veces más altos las mujeres que tienen síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Y acuerden que hay factores que varían sus niveles, y aquí tenemos el cuadro, donde obviamente sabemos que a medida que crecen las pacientes van disminuyendo el volumen, Salud. a medida que aumenta el índice de masa corporal disminuye. Hay etnias que se asocian con mayores niveles y otros con menores niveles, que los cambios en el ciclo menstrual, si bien existen, son mínimos y no son significativos. Baja en el embarazo, baja con el uso de anticonceptivos y baja con, obviamente, la cirugía ovárica. Y entonces, como correlaciona con los folículos antrales, acuérdense que las guías sostienen que solo sirve en mujeres adultas o en más de 8 años de edad ginecológica. Quiere decir que en esta paciente, como dijeron ustedes, no hace falta determinar ni siquiera ovarios, es decir, ecografía, no le pidamos nada, no le pidamos la ecografía ni le pidamos hormona antimileriana. Perfecto. Y aquí tenemos lo tercero. No sirve el utilizar hormona antimülleriana en mujeres que tienen menos de 8 años de edad ginecológica y tampoco, como dijimos, el tema de la ultrasonografía. Significa entonces que esta paciente no tiene diagnóstico de síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Ay, qué feo, ya no me gusta usar. No. ¿Está claro? ¿A nadie le hace ruido nada? Porque a mí me hace ruido algo. Habría que ver la evolución, ¿no? Vemos la evolución. Porque uno puede Sí, decir, a mí lo que me pasa con esto es que me parece que habría que transmitirle a las pacientes, que me da la impresión de que muchas veces no lo hacemos, decirle, vos hoy tenés características o lo que sea de un síndrome de ovario poliendocrino, la. Con el tiempo, si baja de peso, si hace actividad física, sí, y además sabemos que con la edad mejora, eso se puede revertir. Digo, como para dar también una esperanza al final del camino, porque si no es como si sos un SOP, chaval, anda por la vida tomando anticonceptivo. A mí No, me da la impresión de que muchas veces me llegan así las pacientes, como tengo SOP, me dijeron que tengo que tomar anticonceptivo y me voy a llegar a la menopausia o no, y no es así. Hoy tenés SOP, pues yo te agarro hoy a los 20 y te agarro a los 25 y por ahí cambia el laboratorio, ya la ecografía muestra otra cosa. Parece que ahí está el problema del SOM. yo igual, esta paciente teóricamente, Vito, no tendría ni siquiera riesgo, porque fíjate que, No, no tenía sobrepeso, obesidad, no tenía nada, ¿no? no tiene nada. pero espera, igual yo me pregunto, yo por eso dije, vamos a charlar. Esta paciente no tiene el hiperandrogenismo clínico, no tiene alteraciones del ciclo por definición, que decir que no tendría ni siquiera se podría considerar una paciente de alto riesgo. Pero yo me pregunto, ¿y si le doso andrógenos? ¿Me siguen? Vale la Sí. pena, no hicimos nada de eso, ¿eh? Pero digo, Mm. ¿y si le doso andrógeno y le encuentro una testo bio alta? Entonces ahí ya la voy a catalogar de una paciente a riesgo de SOP. No le hicimos nada igual, ¿eh? Le dijimos que se controle, que vea que con los años va a crecer y va a mejorar los ciclos. Eh, Quiero decir, para no enfermar a la paciente, como decía la Claro. historia, ¿no? Claro, por ahí es una paciente para seguimiento, control, darle pautas y seguirla controlando, a ver cómo, si regulariza o no sus ciclos a la edad correspondiente, según la edad ginecológica, pero no para intervenir con nada ahora. Me da esa impresión porque tampoco tenía sobrepeso, no tenía obesidad, no tenía otras características como para que sí, recomendarle estilo de vida saludable, deporte, demás, todo lo que hacemos siempre, pero me parece que es para seguimiento y no rotularla ni ponerle vas a tener un SOP o vas a...
Yo la tranquilizaría más que nada, para que no se altere, pero bueno, no sé, es mi opinión. Totalmente. Y eso es lo que dicen las guías. Sí. No, no me diría eh, nada pensando esto. O sea, es un eje. ¿No? Por ahí me voy a meter en algo que las infantos van a decir de qué habla este, que es de adulto, pero que el eje realmente se está madurando. ¿Cómo sabemos cómo responde a una FSH bioquímica, no sé, de 9, un ovario que está en ebullición con todos folículos nuevitos? ¿Cómo haces esa correlación? Habría que ver si hay algún estudio, pero o lo mismo con los andrógenos. ¿Sabemos valores normales de mujeres en los 2 años de la menarca? ¿O cuál es el rango de referencia para una adolescente que está iniciando sus ciclos? Y Sí, ahí también está el error. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo sabemos que es hiperandrogenismo bioquímico en alguien que su eje no está maduro? Que en eso, que claro. en un ciclo el ovario puede responder un montón y en otro ciclo el ovario va a trabajar menos, pero como pasa con la tiroides, que dice, me midieron una TSH ahora y me midieron una TSH al mes y mirá lo distinta que es. Y sí, porque a la tiroides le pasa un montón de cosas en 30 días, 30 días. Está Digo, ¿qué le buenísimo. pasa el ovario entre la menarca y los 2 años o los 3 años? La Es ginecología. como, Hay rasgos de sí, referencia en un grupo poblacional que se hizo por cromatografía líquida, espectrometría de masa en tándem, que es el óptimo, pero no lo tenemos nosotros. Y la realidad es, como vos decís, lo que usamos no es diagnóstico. Y entonces, ¿qué pasa? Sobre todo el sulfato de hidroepiandrosterona, que es alto, altísimo. que va a tener Mm. pico en los 20, 25 años. Así que probablemente si le dosamos, por eso yo creo que no le Mm, dosamos directamente los andrógenos, porque si no sería buscarle una enfermedad y ver cómo claro. evoluciona mejor. Porque Mm, probablemente el sulfato le dé alto. ¿Por qué? Porque es la edad donde da alto, de acuerdo a mm, los valores de referencia que tenemos en el laboratorio. mm. Y también la, Quizás un control a los 3 años posmenarca, ver si sus ciclos siguen siendo iguales, ahí repensar cómo está clínicamente. tal cual, esa Exactamente. sería la conducta más lógica. Exactamente. Y así fue que hicimos lo mismo con esta paciente, pero hagamos de cuenta que tiene 19 años esta paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo la estudiaríamos si esta misma paciente, pero teniendo 19 años, consulta por ciclos de 40 a 45 días? Es otra la mirada. Es otra, Otra paciente ya. Claro, exacto, porque ya, como decía Claro. recién Noelia, tiene más de 3 años de edad ginecológica. Mm. Entonces, acá, ¿los ciclos van a ser, se consideran ciclos irregulares? Ahora sí. Sí, Ahora ahora sí, 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 ahora sí, claro. porque ya pasaron los 3 años de edad ginecológica, que el 90-95% tienen alteraciones de los ciclos. Así que ahora sí Ujú. tenemos un criterio, que es la disfunción ovulatoria. ¿Nos siguen? Entonces, Sí, ¿cómo le estudiamos? Le damos bolilla. Ahora sí le medimos los, claro. hay, ahora Me sí dijo le pediríamos los neutrofinas. andrógenos. Claro. Claro, pero primero la disfunción ovulatoria, ¿qué significa? Descartar otras causas de disfunción ovulatoria. Después, función Prolactina, tiroidea, TSH. prolactina. TSH. Claro. sí Exacto. señor, Entonces, si bien la principal causa de disfunción ovulatoria es el SOMP, hay otras causas que hay que descartar. Eso ya lo sabemos. Sabemos que cuando una paciente viene, perdón, con ciclos irregulares, el 90% de ellas tienen SOMP. pero pueden tener otras cosas. Exactamente. Y bueno, también sabemos que hay un SOMP que es ovulatorio. Entonces, ¿qué hicimos? Es un diagnóstico de exclusión, por lo tanto descartamos, como dijeron ustedes, el hipotiroidismo, la insuficiencia ovárica prematura, la menorrea hipotalámica funcional y la hiperprolactinemia. Entonces pedimos. TSH, prolactina, FSH, LH y estradiol. Acuérdense que si está normal, es todo esto, tenemos que diferenciar la menorrea hipotalámica funcional del SOMP, ¿sí? Y acá, Ujú. Y acá, ¿cómo los diferenciamos? Si tenemos todo esto normal, por la historia clínica, acuérdense que la menorrea hipotalámica funcional tenemos alguna historia de cambio en la conducta alimentaria,
actividad física exagerada, algún tipo de tema psicológico, signos de hiperandrogenismo y vemos si los tiene o no. Acuérdense que la amenorrea hipotalámica funcional no tiene vello terminal, No, no tiene grasa, entonces no tiene 5-alfa reductasa, que es muy importante la grasa, que es la que transforma la testa en dihidro. Al contrario, se dice que tiene un vello, un lanugo. lanuguito. Y acá es importante la LH y la presencia de signos de insulinoresistencia, que este caso no tiene nada de No, todo eso. pero fíjense que la amenorrea hipotalámica funcional, recuerden que la relación LH-FSH Fundamental en esta paciente. menor de 1. Menor de ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. Bueno, y fíjense, volvió con una TSH normal, una prolactina normal, una FSH normal, una LH alta. alta. ¿Se acuerdan que decían que había dos tipos de SOMP? Las flacas, como es el caso de esta chica, que son de origen neuroendocrino, y las de sobrepeso y gorditas, que son por insulinoresistencia. Las dos van a conducir a un aumento de andrógeno. Las neuroendocrinas, por aumento de liberación del GnRH, aumenta la LH, aumenta la producción de andrógenos en células de la teca. ¿Se acuerdan? Y las insulinoresistentes, ¿por qué? Porque la insulina va a actuar en tejidos insulinosensibles como es el ovario y la adrenal, ahí estimula la CYP17 y produce andrógenos. Esta en algún momento... Quizás sería una sospecha de que es un central. Exacto. Este es otro trabajo. ¿Vos estabas haciendo este trabajo, Vito, de diferenciar las SOMP, las... ¿Por la LH? Mi esposa es. Ah, tu esposa, exacto. Que hoy no vino tu esposa. Porque eso es un trabajo también interesante, ¿no? Que cuanto más paciente tengamos, mejor para tratar de ver, ¿no? Si... Porque no es un criterio diagnóstico, pero sin embargo es interesante valorar la diferencia. Exacto. Entonces, ¿y qué tenemos acá? Esta chiquita lo único que tiene son ciclos irregulares. Entonces, el hiperandrogenismo clínico sabemos que no está. ¿Por qué? Porque el acné, dijimos que era acné leve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos, aquí sí podríamos, tenemos más justificado buscar el hiperandrogenismo bioquímico. Bioquímico. Entonces, esto es especialmente útil cuando la clínica no es clara y obviamente se determinan en fase folicular temprana los andrógenos, porque es el momento que más bajo están. Si usa anticoncepción hormonal, recuerden que tenemos que tener 3 meses sin el anticonceptivo y que lo ideal es la testo libre. Pero otra vez, lo mismo que decías vos, Vittorio, necesitamos, lo ideal es equilibrio de diálisis o diálisis de equilibrio, que es la técnica que tiene más sensibilidad y especificidad para... Que no lo tenemos. Que no lo tenemos, ¿sí? Entonces hacemos lo que podemos. Eh, lo que sugieren algunos es determinar la testo bio o determinar el índice de andrógenos libres. Sulfato de hidroepiandrosterona. Acuérdense que las guías dicen que si la paciente, las guías dicen que primero la testo libre o testo bio y que si recién está, o la testo total con la SHBG para el cálculo del FAI, y que si eso es normal, determinar el sulfato y la delta 4. Nosotros hacemos todo Y junto. sí, porque no vas a andar así pinchando a la paciente varias veces. Entonces le dosamos todo conjuntamente porque hay algunas pacientes que tienen 10% elevada solamente el sulfato y casi 10% elevado solamente la delta 4 androstenediona. Lo que decíamos antes, que el gold standard es la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem, pero no lo tenemos, es la única forma. Ahí con ese método se determinan. Todos los esteroides tienen valor de corte de acuerdo a la edad y son muy sensibles, pero no lo tenemos disponible. No sé si alguno de ustedes lo tiene en su lugar de trabajo. Y, como dijimos antes, obviamente es de exclusión de otras causas de hiperandrogenismo, que aquí lo más importante es la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío, y eso se hace con la 17-hidroxi. Y esto es lo que vuelve a la Y paciente. esa chica tiene una 17 hidroxi 1.5, una delta 4 de 4,1, una testosterona total de 0,6, una testosterona libre normal de 8,3,
una DEA-sulfato de 296, normal también, un SHBG 92, también todo bien, y un FAI de 2,26 para un valor normal de 4,5, o sea que solamente tenemos desviados un valor de 4,1 de la delta 4, pero con una 17 hidroxi normal. Normal. Mm. ¿Qué pasa? Ustedes saben que podemos determinar el índice de andrógenos libres, que se determina con testo total, determinada en nanomoles por litros, y si no está en nanomoles por litros, lo Hay que multiplicamos, quitarlo. claro, por 3,46 sobre ese HBG, que sí nos van a informar en nanomoles por 100. El tema es que las guías decían que tiene que ser menor de 4,5, pero nosotros estuvimos haciendo un trabajo el año pasado, el anteaño pasado, a ver. No, en el 2022, que lo presentamos en FACEN, donde hicimos en un grupo de pacientes control a ver qué pasaba con el límite de corte. ¿Por qué? Porque cuando dosamos, ustedes saben que se hace el cálculo de testo con SHBG, pero la testo antes la determinábamos con RIA, ¿sí? Que no es lo ideal. Ahora mejoramos la determinación con ECLEA. Entonces, con RIA el valor normal de testosterona era hasta 0,8. Con ECLEA, el valor, fíjense, está hasta 0,48. Entonces nos preguntamos, che, ¿el mismo valor de FAI vamos a usar como límite de corte? No, Bueno, exacto. Y ahí vimos que 4,5 es el valor de corte cuando se usa RIA, texto con RIA, y 3,9, es decir, que baja también el valor de FAI cuando usamos el ECLEA. Claro, cada centro tendría que tener su valor de referencia, por lo menos poblacional, ¿no? Entonces, nos preguntamos, si esta paciente nos hubiera consultado por amenorrea secundaria, ¿le hacíamos la prueba de progesterona para hacer la determinación de andrógenos? Viene con amenorrea secundaria, en vez de oligomenorrea. No, no. no, le medís igual la Claro, determinación. ya está en amenorrea secundaria, no es que ya pasaron los meses, ya está. Correcto. Nosotros no queremos esa prueba Exacto. y no la usamos en absoluto y no tiene ninguna indicación. Antes usábamos, ¿se acuerda el acetato de medroxiprogesterona, como decía Agustina, que es el que se usó en el WII? Que es un potente progestágeno, es una molécula muy potente, es progestacional, y además entonces inhibe tanto la LH que baja los andrógenos. Y en este trabajo lo que se observó es que cuando le dábamos la progesterona, la primera semana se suprimían mucho los andrógenos y nos daban falsos resultados negativos, que luego volvían a la segunda, tercera semana, volvían a aumentar y a recuperar los valores reales de la paciente. Esto es un trabajo muy viejo, fíjense en el 94, ¿no? Que veían cómo se recuperaba la secreción de LH 2 a 3 semanas después de la suspensión del acetato de medroxiprogesterona, y se volvían a aumentar los niveles de testosterona total y de delta 4. Después apareció un trabajo de qué pasaba con la progesterona natural micronizada, que es lo que se usaba posteriormente. Fíjense, no hubo falsos negativos con respecto a los andrógenos, pero sí hubo falsos positivos con la determinación de 17-hidroxiprogesterona, que daba más alta. ¿Por qué? Porque hay una interferencia con el reactivo que usa el laboratorio. Y este trabajo hizo un grupo de pacientes que que estaban en amenorrea, les dio progesterona natural micronizada, hizo la determinación antes del sangrado, es decir, mientras terminaron mientras hacían la toma de progesterona, y después del sangrado, que es en el momento que se dosa los andrógenos. Vieron que sí había falsos resultados positivos de la 17-hidroxiprogesterona, pero que cuando se hacía la determinación, que ya pasaba más de una semana, esto desaparecía. Pero esto nos cedió la doctora Eugenia Lamas, que lo que queremos dejar en claro es el concepto de que la prueba de progesterona es obsoleta, no hay que usarla más. ¿Por qué? Primero, porque nos hace perder tiempo. Ya sabemos que esta paciente tiene útero porque sangra. Si nosotros le hacemos la determinación
de todos los andrógenos y además en plena menorrea le agregamos la progesterona sérica que nos va a dar menor de 2, ¿por qué? Porque es anovulatoria, es equivalente a la determinación de andrógenos en fase folicular temprana. No tenemos que esperar que la paciente menstrue, no tiene que gastar plata con la progesterona Pero carísima. que sale carísimo. No tiene que la paciente volver al consultorio porque se le venció la orden, por lo cual, como decimos nosotros, la prueba de progesterona es obsoleta. No hay que, fue, bye bye. ¿Sí? No hay que usarla más. Sí, ¿alguien preguntaba algo? A esta chica, que ya tiene 19 años, le pediría ecografía y dosaje de antimuleriana. No. Tienen 5 años de edad ginecológica, ¿no? 5 años de edad ginecológica que tiene. Exacto, no tiene todavía edad. ¿Sí? Con lo cual no nos va a aportar. No hay que, exacto, no, pero la paciente, fíjense que ya tiene el hiperandrogenismo bioquímico y tiene la disfunción ovulatoria. Entonces, ¿tiene diagnóstico de SOP o SOMP? Sí, tiene 2 de 3. No, acordate que en adolescencia no es 2 de 3. En adolescencia o menos de 8 años de edad ginecológica es 2 de 2. Ah, 2 de 2, claro. Está. Sí, ¿Queda sí, sí. claro? 2 de 3 es en adulta. Exacto, 2 de 3 Claro. es en adulto. En adolescentes es 2 de 2, tiene que tener los dos. Entonces, acá le trajimos con Doris este trabajo que muestra que antes, en el 2003, se utilizaba el diagnóstico de SOM en adolescentes con 2 de 3, como decías vos, Silvia. Consideraban los aspectos de ovarios poliquísticos. Ahora, las guías del 2023 aclaran que no tiene que utilizarse y que el diagnóstico se hace con 2 de 2. Fíjense, cuando se observó la prevalencia de SOP en adolescentes, teniendo en cuenta la presencia de ovarios poliquísticos, vieron que había un 42% más de diagnóstico de SOM. Por eso la idea de nuestro Ateneo es reforzar este concepto de que no hay que hacer sobrediagnósticos en adolescentes. No tenemos que mirar los ovarios, no le pidamos ecografía ginecológica. Tal cual. Ese sería el Y no concepto. las enfermemos. Exacto, no las enfermemos. Y acá este es un trabajo que publica las recomendaciones basadas en evidencia internacional para SOP o SOMP en adolescentes, que como dijimos antes requiere 2 de 2 para el diagnóstico, ciclos irregulares definidos por la edad ginecológica. Recuerden que ya al tercer año posmenarca el 95% de los ciclos son ovulatorios. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. No hay que usar ovarios de aspecto poliquístico ni hormona antimileriana y como pasa en los adultos, siempre hay que excluir otras causas. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene o solamente ciclos irregulares o solamente hiperandrogenismo clínico y o bioquímico? Aparece esta nueva entidad que es un adolescente a riesgo de SOMP o SOP. Como decía Vito, y acá esta es la paciente que necesita un seguimiento longitudinal. Esta es la paciente que le vamos a decir, bueno, vení el año que viene y seguimos evaluándote y recién cuando pasó 8 años de edad ginecológica vamos a pedirle la ecografía ginecológica transvaginal o los niveles de hormona antimileriana, no los dos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que establece? Que también hay otros riesgos. Fíjense que en las mujeres adultas se dice que el SOM se asocia con más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de diabetes, de tolerancia alterada, de apnea obstructiva del sueño, de hiperplasia endometrial y cáncer. Pero en las adolescentes no se vio todo esto, pero sí mayor riesgo de glucemia alterada en ayuna, de tolerancia alterada a la glucosa y de diabetes 2. Por eso las guías dicen que tanto en adultas como en adolescentes le tenemos que hacer una determinación de glucemia basal, ¿sí? Y acuérdense que también estas chicas tienen mayor prevalencia de ansiedad, de depresión y de trastornos de la conducta alimentaria que tenemos que pesquisar. Y es más, esto de tener trastornos de la conducta alimentaria hace que muchas veces tengamos un SOM que está desdibujado por estos trastornos de la conducta alimentaria, que son las que más nos cuestan. Tal cual. Y esto es muy lindo, lo pusieron las chicas en el consenso,
donde el concepto principal es en adolescencia evitemos el sobrediagnóstico. Y está muy lindo el cuadro porque dice, en el primer año posmenarca No no... se puede ¿Querés que hacer hable vos? diagnóstico. No, no. Entre el primero está comiendo Doris, por eso no, Pues no, sí, no habla. Hoy se es dedicó que a comer. hoy me dediqué a La comer. tenté con frutas secas. Entre el primero y el tercer año de edad ginecológica, o algunos dicen hasta los 19 años, acuérdense que en realidad podemos diagnosticar SOP. El ciclo entre el primero y tercer año posmenarca es patológico o es considerado disfunción ovulatoria si tiene ciclos mayores de 90 días, un solo ciclo alcanza, o si los ciclos son menores de 21 o mayores de 25, asociado a hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Y después del tercer año de edad ginecológica, obviamente podemos hacer también el diagnóstico y es cualquier ciclo mayor de 90 días o ciclos de menos de 21, más de 35 asociado a hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Creo que ya quedó clarísimo que no usamos nunca en adolescentes ni ecografía. Y hormonas estimulatorias. Y entonces, este es un trabajo muy interesante que se publicó este año en el Journal de Endocrinología, que es parte del Proyecto Viva. El Proyecto Viva es un estudio longitudinal que se hizo en Estados Unidos, que comenzó en 1990, creo, en 1999, que incluyó 2.600 mujeres embarazadas desde el primer trimestre. Vieron que hay estudios longitudinales que se hacen en embarazadas para ver qué pasa con respecto a la alimentación y la salud de la embarazada con la descendencia y el efecto, que a vos te gusta, del ambiente sobre lo que sucede en los chicos. Bueno, este es uno de los estudios longitudinales. Proyecto Viva se hizo en Boston, en 9 centros distintos, y al reclutar a estas mujeres, que eran 2.600 embarazadas, estudiaron la descendencia. ¿Qué le hicieron a la descendencia? Las chicas vieron qué pasaba con la adolescencia, si tenían o no diagnóstico de SOP, siempre con dos de los dos criterios, es decir, el SOP está diagnosticado con alteraciones del ciclo de hiperandrogenismo clínico y bioquímico, y las compararon con las que no tenían diagnóstico de SOP, las agruparon de acuerdo al índice de masa corporal, les hicieron en la adolescencia un DEXA para ver composición corporal, les hicieron análisis de sangre para ver los lípidos, para ver el leptina, adiponectina, PCR. ¿Y qué vieron? Fíjense qué interesante. 51 mujeres tenían SOP, de estas adolescentes, 27, que es el 53%, tenían un índice de masa corporal menor al percentilo 85 y el 47% un percentilo mayor de 85 del BMI. Cuando compararon la SOP versus la no SOP con percentilo, con BMI alto, no había diferencias. No había diferencias en la grasa, no había diferencias en adiponectina, leptina y tampoco en PCR. Quiere decir que eran todas a riesgo independientemente de si tenían o no SOP, porque todas tenían un BMI alto. Ahora, cuando compararon la SOP versus la no SOP, pero sin obesidad, es decir, que tenían un BMI menor de percentil 85, ahí sí vieron que las SOP comparadas con la no SOP controles tenían mayores niveles de leptina, menores niveles de adiponectina, mayores niveles de PCR, es decir, que tenían mayor riesgo cardiometabólico, claro, a futuro, ¿no? Y como que ahí se notaba más que el SOP sí las comprometían o se asociaba con mayor insulinoresistencia. Vito, ¿querés hacer algún aporte que vos estás muy al día con esto? No, el tema es, o sea, diferenciar el impacto que va a tener el hiperandrogenismo sobre la enfermedad cardiovascular, que en las obesas se le va a sumar la insulinoresistencia. O sea, porque siempre me da la impresión de que todo la culpa es la insulinoresistencia y no. Y después, en las flacas, que uno diría no tienen insulinoresistencia y sí tienen insulinoresistencia y sí tienen inflamación. Exacto. Eh, el tema ahí es que fisiopatológicamente, ¿dónde entra la intervención médica? ¿Viste? A mí lo que siempre me deja como, Claro. Con las manos atadas. ¿dónde pegás?
Y después ni hablar, yo parece que soy mala onda con algunas cosas, pero Doy fe. en las... Ah, Qué mala soy, ¿eh? eh, Nos tiene no, cortito. entender que la fisiopatología de la insulinoresistencia en un SOP no se va a resolver con metformina. obvio. O sea, la metformina puede ayudar un montón de cosas, pero no le podemos pedir más de lo que la metformina puede dar. Entonces, si creemos que una paciente se va a ir cubierta porque le estamos dando 500 de metformina para mejorar fisiopatológicamente, nada, no vamos a estar haciendo nada, porque en realidad lo que hay que actuar es sobre el tejido adiposo disfuncional, o sea, hay que ir más atrás. Perfecto. Por eso yo digo, la metformina está buenísimo, pero es como poner un parche a un agujero en una pared. O sea, el agujero va a seguir estando. O sea, hay que hacer algo para mejorar eso. Actividad física. Agustina, sí, Agustina, Tengo una pregunta. te escuchamos, Agustina. No te estamos Ahí escuchando. está, Ahí. ahí está, ahí está. No, bueno, sí, coincido con lo que dice Vittorio de la metformina y también que más allá del descenso de peso, salir del sedentarismo ya mejora el perfil cardiovascular, aunque no baje un gramo, o sea, por supuesto que si baja de peso mejor todavía, pero como hacer énfasis en la actividad física, en salir del sedentarismo, tal cual. Perfecto, perfecto. ¿Alguien quiere aportar más? Yo quería hacer una pregunta que me Claudita. parece que tiene que ver mucho con lo que hablaban y que lo relaciono como aquellas pacientes en adolescencia que a pesar de no tener un diagnóstico definitivo de SOMP, porque digamos no se hicieron envasados en estos 8 años de menarca y toda esta historia, pero sí me pareció interesante lo que dijo una de las doctoras que decía el seguimiento. ¿Por qué? Porque leyendo acá, Gladys Sí. y Doris, lo que veo es que el SOP, cuando se compara con no SOP con respecto al body, los body da diferente, pero no quiere decir, yo pienso, que esa paciente con SOP que no tiene body más alto, ¿cuál habrá sido su control con respecto a la evolución? Porque en realidad el SOP va cambiando y va a ver cómo te puedo decir, se va instalando con el tiempo. No sé si soy clara con lo que quiero decir. A ver, Eh, ¿a qué te referís? en Que si este- aumenta de porque a lo peso mejor, va a exacerbar el cuadro clínico. perfecto. Entonces, quiere decir que el SOP puede llegar a ser con un body más alto o más bajo dependiendo del control que tenga esa paciente. En general, ¿Me el entendés? aumento de peso te exacerba toda la clínica del SOM. Aumenta los andrógenos, como decía Vittorio, ¿entendés? Es como te da más Perfecto. insuficiencia, más inflamación. O sea que, digamos, el concepto del control en aquellas pacientes que no tenemos definido el diagnóstico en la adolescencia es re importante. Exacto, y estimularle cambios de estilo de vida. Eso es lo principal, sí. Perfecto, buenísimo, APA es buenísimo. actividad física y dieta Dieta, saludable. exacto, Y la citas y ves cómo va claro. En evolucionando. realidad es para todos y para toda la vida. Tal cual. Es forever and ever, ¿no? Mm. Eh, Este es otro trabajo que es muy lógico, me pareció muy lógico, pero bueno, nos pareció que teníamos que presentarlo, se publicó en adolescentes también. Y este es otro estudio longitudinal, este se hizo en Australia, el estudio RAIN, que también eran más mujeres. Este empezó antes, empezó en 1980, era, no me acuerdo. Bueno, pero empezó 10 años antes del que se hizo en Estados Unidos, y también eran más embarazadas, 3.000 embarazadas que fueron seguidas desde el primer trimestre. ¿Y qué pasaba con la descendencia? Fíjense qué interesante. 17 años de seguimiento, impresionante. Sí, y 27 años tenían las hijas, y ahora están algunos en las nietas, En ¿no? los nietos, claro. Ahora hay mucha información en esto. ¿Qué le hicieron a la descendencia de las mujeres embarazadas? También se diagnosticaron a los 14 años y tenían SOP. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los dos elementos diagnósticos, es decir, irregularidades del ciclo y
hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Y a los 17 años le hicieron diagnóstico de hígado graso metabólico. eh, el- Esto le hicieron ecografía y a los 27 años, es decir, después, 17 años después, a los que tenían hígado graso, es decir, a las que colaboraron con el estudio, además le hicieron evaluaciones antropométricas, análisis de sangre para determinar otra vez leptina, de todo le hicieron, PCR, lípidos. ¿Y qué vieron? Que 10 presentaron SOMP y MASL, es decir, hígado graso metabólico, durante la adolescencia, y los compararon con qué pasaba con el riesgo cardiovascular, cardiometabólico, valorado por perfil lipídico alterado, por adipoquinas, por circunferencia de cintura y OMA con insulinoresistencia, en las pacientes que tenían uno o los dos factores. Y esto me parece muy lógico. A ver vos, ¿qué te parece, Vittorio? No sé si lo leíste este trabajo, que las pacientes que tuvieron No, más hígado graso tenía feo. tenían más insulinoresistencia comparado con las que tenían solamente SOMP o solamente hígado graso y mucho más que las pacientes que no tenían ninguna de las dos alteraciones. Es decir, que nos permite predecir. Lo que pasa es que nosotros no hacemos ecografía a los 17 años en las mujeres con SOMP, ¿no? No, No sé a qué va a venir esto en el futuro, pero bueno, teóricamente el SOMP le agrega más riesgo cardiovascular al SOMP. Bueno, y con respecto al tratamiento, obviamente uno dice el tratamiento es sintomático, todos son todos tratamientos off-label, no hay nada aprobado específicamente para el SOM, que puede ser para la disfunción ovulatoria, el hiperandrogenismo o si consulta con deseo de la consulta. Que pero nuestra paciente no va a consultar por quería, fertilidad porque es lo adolescente. que es para todas, sin ninguna duda, es la medicina del estilo de vida, que incluye el dormir, la dieta saludable, la actividad física, el control de la glucemia, mantener el peso, el control de los lípidos, el control de la tensión arterial y evitar el tabaco y el vapeo. Todo esto, medicina del estilo de vida, es lo que hay que recomendarle de alguna manera a cualquier mujer, desde adolescente a menopáusica. Exacto. Bien, y acá les quiero mostrar el consenso que les vamos a mandar la actualización, porque enviamos una actualización con el nuevo término, donde las coordinadoras Eugenia y Samantha se pusieron todo el hombro y se elaboraron todo donde hablan de intervenciones en el estilo de vida, como dijo Doris, es la primera línea de tratamiento para todas, una dieta saludable y acá está muy lindo, adaptada a cada paciente, actividad física regular según las guías y esto que me parece fundamental, ¿no? Enfoque centrado en salud, no en el peso, con metas realistas, ¿no? Sí, pues si no, no lo hace nadie. No lo cumple. Y con tanto para la disfunción ovulatoria como para el hiperandrogenismo, siempre la primera línea de tratamiento es el anticonceptivo oral combinado. En realidad puede ser no solamente oral, sino otras vías. Hay que seguir las guías de la Organización Mundial de la Salud y si podemos elegir estrógenos naturales en aquellas pacientes que tienen riesgo mejor. Y progestágenos, recuerden que los progestágenos mejoran el endometrio. Y metformina, porque la metformina sola también mejora los ciclos menstruales y las estrategias antiobesidad también mejoran los ciclos. Sí. Y como el hiperandrogenismo, recuerden que las guías dice también la primera línea de tratamiento anticonceptivos orales combinados y que no hay ventaja dar dosis alta de tinestradiol versus dosis bajas y que no tiene que ser la primera elección el que usa acetato de ciproterona porque tiene más riesgo trombótico. Y con respecto a los antiandrógenos, lo agregamos después de 6 meses si no hay respuesta. Y metformina, recuerden que así como mejora los ciclos, no hay documentado mejora del hiperandrogenismo clínico con metformina. No sirve. Y entonces, esto es lo que dicen las guías, el tratamiento del SOM, entonces educación, cambio de estilo de vida y la primera línea, tanto para hiperandrogenismo clínico y bioquímico, ciclos irregulares, es decir, para paciente con SOM o paciente a riesgo, esta sería la primera línea de tratamiento anticonceptivos. Recuerden que tenemos que seguir los criterios de elegibilidad y que hay una alerta con el uso de ciproterona con el riesgo de meningiomas, ¿no?
más en mujeres que reciben dosis más altas de ciproterona, pero también con el acetato de medroxi, A la trombosis, obvio. más la trombosis que también es mayor. Con disfunción ovulatoria nos preguntamos si necesitan método anticonceptivo y no tiene contraindicación. Le vamos a indicar anticonceptivo oral combinado, cualquier anticoncepción hormonal combinado. Si tiene contraindicación de estrógeno, entonces vamos con progestágenos. Cualquier tipo, oral, Exacto. implante, O el DIU. el Mirena o el Cailina, el que les guste. Si no necesita un método anticonceptivo y no desea anticoncepción, acá tenemos gestágenos. Las guías dicen que tiene que deprivar 4 veces al año para evitar la hiperplasia de endometrio. Metformina, acuérdense, indicado en pacientes con BMI mayor de 25. ¿Por qué? Porque mejora los ciclos. Si el BMI es mayor de 30 o 27 con comorbilidades, estrategias antiobesidad, desde análogos agonistas GLP-1 a cirugía bariátrica. Y acá nosotros siempre presentamos este trabajo que lo hicimos con Susana hace muchos años, en el 2001. Susana, yo siempre digo, es una pionera y tiene una cabeza Visionaria. adelantada 20 años antes que el resto y dijo, yo creo que la metformina va a regularizar los ciclos, igual en las pacientes que tienen insulinoresistencia y no necesariamente tenemos que dar siempre anticonceptivos. Eran poco el número de pacientes, eran 14. No sé si ya los presentamos este trabajo, que tenían un ritmo menstrual irregular, tenían oligomenorrea. Fíjense, lo llamamos rápida recuperación del ritmo menstrual porque ya a los 2 meses las pacientes recuperaron los ciclos. Y les vamos a contar algo. Una de las chicas era una adolescente que se embarazó. Entonces dijimos, wow, así como cuando le damos cabergolina, la hiperprolactinemia, le decimos que tiene que usar un método anticonceptivo, esto mismo tendríamos que hacer con las pacientes con las adolescentes que tienen insulinoresistencia y toman metforminas. Tienen que cuidarse porque pueden ser más fértiles. Esto salió ahora en el Lancet, que también refuerza el concepto que el anticonceptivo sirve más para las alteraciones reproductivas y la metformina o todos los fármacos, digamos, destinados a el descenso de peso sirven más para lo que tiene que ver con el control metabólico. Y entonces, si tenemos hiperandrogenismo, recuerden que si la paciente consulta por hiperandrogenismo, siempre le tenemos que dar un método anticonceptivo, porque no puede embarazarse si le vamos a agregar un antiandrógeno. Obvio. Entonces, si no tiene contraindicada contracepción hormonal combinada, le vamos a dar anticonceptivos. Si a los 6 meses no tiene respuesta, le agregamos antiandrógenos. Esto es lo que hacemos habitualmente en el hospital. Y si la paciente tiene contraindicado el uso de estrógenos, entonces le vamos a dar cualquier, claro, De progestágeno, cualquier manera. claro, o incluso el DIU de cobre si no tiene irregularidad del ciclo, asociado a antiandrógenos, porque no puede embarazarse. Y las guías de recomendaciones en adolescencia insisten con modificación de estilo de vida en el SOM en adolescentes. ¿Por qué? Porque son las pacientes que más riesgo de aumentar de peso tienen. Y también coinciden con las guías en adulto, anticonceptivos para las irregularidades menstruales o el hiperandrogenismo, metformina en pacientes adolescentes adultas y ya sea con SOM o las adolescentes con SOM a riesgo, pero fíjense que la evidencia es limitada en adolescentes. Lo mismo con los inositoles. En los inositoles no hay datos en adolescentes, hay poco en adultas y también se refuerza que faltan datos, así que menos para usar Menos para usar en en adolescentes. adolescentes. Y acá refuerzan lo que dijeron hasta ahora todos ustedes, es que ojo en la transición, estas pacientes, sobre todo las que son a riesgo, no tenemos que olvidarnos de hacer el seguimiento longitudinal. ¿Sí? Por lo tanto, decirle a la paciente que es una paciente a riesgo y evaluar qué pasa año tras año. Y acá les quisimos traer con Doris esta revisión que salió hace poco, creo que es de Reino Unido, que evaluó estos 18 estudios. Él seleccionó 18 estudios de alta calidad, pero aclaran que la mayor parte tiene 30 o menos adolescentes por estudio. Así que fíjense que nos falta mucha información con respecto al tratamiento de la paciente SOM adolescente. 11 estudios tenían metformina, que lo que está informado es que redujo el BMI.
mejoró el OMA, insulinoresistencia, la testosterona. La metformina también actúa solita, por eso nosotros cuando presentamos ese trabajo con el Hospital Francés, sostuvimos que esta regularización del ciclo de las pacientes porque inhibe la citocromo P450C17 y entonces normaliza o baja los andrógenos, que es lo que está corroborado esto, y por eso sería una forma de mejorar los ciclos menstruales. Y restablece la menstruación, pero acuérdense que se pueden embarazar. No sé si escucharon hablar de Spiomet. Spiomet es un trabajo de Lourdes Ibáñez que está tratando de impulsarlo en todo el mundo, que es el uso de espironolactona de 50 miligramos asociado a 7,5 miligramos de pioglitazona y a 850 miligramos de metformina todos los días, que lo está comenzando, ella lo comenzó en las pacientes que tenían pubarca precoz para ver si prevenía el desarrollo del SOP. Bueno, y ahora hay trabajos que los utilizan las adolescentes SOP, ya sea con sobrepeso, obesidad o normopeso, y lo que vieron que tenía un beneficio metabólico que se mantenía después de la suspensión del tratamiento. No hay otro estudio de Spiomet fuera de España, avisamos, ¿eh? Y flutamida y metformina, que obviamente mejoró los parámetros metabólicos por la metformina y además fue lo que más bajó el hiperandrogenismo, y esto es por la flutamida, porque todos sabemos que es un potente antiandrógeno. Y bueno, acá esto lo hizo Doris, me No, falta- esta la hizo. Ay, perdón, esta la hizo Buenísimo, Claudia. Claudia es la que nos hace todas estas fotos, y esta diapo la hizo Doris. está Con la... buenísima. Bueno, y esperemos ganar hoy, ¿no? Ay, sí, por favor, hagamos Sí. todo el control mental. Bueno, escuchamos, vos, Vittorio, seguro que tenés para opinar. No sabía esto, lo de la pioglitazona. Está lindo el trabajo, me gustaría leerlo. Sí, léelo. Eh, Buscás Lourdes Ibáñez y Ziegler. Ziegler creo que es el que lo sí, trabaja está con él. bueno. Sobre todo para ver, ahí la pioglitazona, un pipergama, es Ajá. como un insulino resistente muy fuerte, más que la metformina. El tema es que esto, según lo que leí ahí rapidito, mejoraría parámetros de adiposidad visceral. Entonces, ¿desde dónde? El tema, ¿sabés qué, Vito? Es que no es anticonceptivo Sí, y es teratogénica para los pacientes lo que le estamos dando. sí, y la espironolactona también, ¿no daban Exacto. espiro? Por Espiro eso. y le das pioglitazona, que da Sí, retardo de crecimiento, ¿no? Tengo entendido el la intrauterino, pio, pío. Y la metformina también. no sé. Bueno, pero entonces el La- tema es, ¿hay que ponerle un DIU o hay que decirle que utilice un preservativo? Un DIU de cobre hay que ponerle. Sí. Ella empieza Sí. muy temprano, buscalo si querés, estos Espiomet, es todo de España, porque ella hace rato que está con ese tratamiento. Pero eso me parece interesante para ver cómo lo justifican desde la fisiopatología, que mejore esto en el tiempo. Sí, Eh, para mí igual eh, el tema de la intervención y la actividad física es clave, pero me parece que hace unos años estamos hablando del músculo como hay parte de la modulación del metabolismo, y creo que hay cosas del músculo que todavía no sabemos. O sea, por ahora sabemos que si entrenamos resistencia y fuerza, mejor insulinoresistencia, menor adiposidad visceral, menor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero ¿hay alguna otra mioquina ahí dando vuelta que mejore este que todavía no conocemos? Es probable. Eh, yo creo que todavía no sabemos. Entonces ahora me parece que el foco está puesto en disminuir grasa visceral, que el tejido adiposo esté lo menos inflamado posible y sabemos un músculo más entrenado, resistente. Si es por eso solo, porque tenés más músculo que te consume más energía, lo tiene al hígado más exigido para que no acumule grasa, o si hay algo más que esté mediando. Yo creo que sí, o todavía yo no lo leí, o se está investigando, pero tenemos como un nuevo cambio de paradigma en los últimos años con respecto a eso. Porque antes parecía que el problema era solo una cuestión de volumen de grasa,
y hoy ya definitivamente sabemos que no, pero bueno. Vito, soy Claudia. Yo te Sí, quería comentar que yo había leído hace mucho tiempo eh, que además de haber un cambio a nivel del tejido adiposo, como siempre explicás muy bien, también había un cambio en las fibras musculares. Es lo único que me acuerdo. Que se clasificaban inclusive en A y B, y que el metabolismo de ese tipo de muscular intervenía junto con lo que vos estás hablando del tejido adiposo, como que había una relación en el cambio de la fibra muscular con los adipocitos, como vos siempre explicás. Así que algo debe haber para que leas, ¿entendés? sí, sí, seguro no, ahora no lo tengo tan claro eso sí, pero eh, no sé si una fibra muscular es metabólicamente mejor que otra, eso no lo sé, pero Bueno, seguramente. yo en ese momento entendía que había algo ahí que metabólicamente había también un cambio muscular. Y nada más, me quedé con eso, ¿me entendés? Me Te lo digo porque parece, si... Claudita, que lo que decís era lo de la clase que dijo de los diferentes tipos, pero de grasas. La tengo que No, cambiar. no, no, no. Pito. Yo digo de Había hablado fibra, de los diferentes fibra tipos de muscular, grasas. fibra muscular, Fibras que las fibras musculares. musculares también tenían un cambio. Estoy hablando del SOP, dentro del SOP, que tenían insulino resistencia. Y puede haber algo así, Trata de rescatar ¿viste? ese paper, Claudia, ¿te acordás dónde lo leíste? No, hace un montón, pero voy a tratar de ver si está, si hay una relación entre... Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que lo leí para cuando tuve que dar, que me llamó la atención, que no le daban, o sea, le daban importancia a la grasa, pero también como que tiraban algo acerca de la parte muscular. Bueno, les cuento el motivo por el cual Doris no habló, pues se comió toda la fruta seca. Ahora tengo que caminar 20 cuadras para bajar la fruta. No seas botona, Gladys, déjala que coma lo que quiera. Pero va de poquito, ¿viste? Ay, ¡Déjala! es Bueno, imposible parar. Pero es saludable eso. Sí, obvio, obvio, no le doy cualquier cosa. Paro la grabación.